Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Estadística 1. En este video vamos a ver la esperanza matemática. Comencemos entonces con la presentación. ¿A qué llamamos esperanza matemática? La esperanza matemática es un concepto muy similar al que ya hemos visto de media aritmética, ¿sí? Aunque tiene algunas diferencias, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un conjunto de valores observados, una variable, calculamos como medida de posición, una de las medidas de posición, la media aritmética, que también llamamos, ¿se acuerdan?, el promedio, ¿sí? Cuando en cambio trabajamos con una variable aleatoria, considerando los posibles valores de esa variable dentro de un fenómeno o experimento aleatorio, ¿sí?, los valores no son observados, sino que son observables. Todavía no han ocurrido, ¿sí?, las observaciones de esta variable. Estamos hablando de una variable aleatoria, de valores probables de la variable, ¿sí? Si quisiéramos calcular el promedio de estos valores probables, ¿sí?, en base justamente a los valores posibles y a las probabilidades que tienen estos valores, ¿sí?, estaríamos calculando un promedio a priori, ¿sí?, ex ante en lugar de ex post, en lugar de sobre datos observados, ¿no es cierto? ¿Sí? Es por ello que la esperanza matemática se asemeja mucho a lo que llamamos un promedio esperado, ¿sí? Es análogo al concepto de un promedio esperado o de un valor promedio esperado, ¿sí? Entonces, con la media aritmética denotábamos nosotros al promedio de un conjunto de datos ya observados, ¿sí? Usamos frecuencias para calcular esa medida de posición central, ¿sí? En cambio, la esperanza matemática es el mismo concepto, pero aplicado sobre una variable aleatoria, ¿sí? Una variable cuyos valores todavía no han sido observados, aunque sabemos cuáles son, ¿sí?, los posibles, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? El cálculo de la media, en definitiva, ¿sí?, de una variable aleatoria, ¿sí?, es lo que llamamos la esperanza matemática, o valor esperado, o promedio esperado, ¿sí? Fíjense que acá, como resaltamos entonces, la esperanza matemática es el valor promedio que se presentaría si el experimento se repitiera muchas veces, ¿sí? Basado ese cálculo, justamente vamos a ver a continuación en las probabilidades de cada uno de los posibles valores de la variable que estemos tratando, ¿de acuerdo? O sea que, en resumen, no es otra cosa la esperanza matemática que la media, pero de una variable aleatoria, ¿sí?, cuyos valores todavía no han sido observados, ¿de acuerdo?, pero sabemos cuáles son los posibles. Veamos el caso particular de la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta, de tipo discreta, ¿sí? Supongamos que tenemos una variable aleatoria discreta que asume k valores diferentes, k puntos, ¿sí?, en determinada escala, ¿no? Vamos a decir que el valor de x se calcula, ¿sí?, de la siguiente manera, ¿no? Fíjense que el valor de x, como vimos ya también en la unidad en que vimos las medidas, ¿sí?, las medidas estadísticas, las medidas resumen, ¿sí?, no es otra cosa que un promedio, ¿sí? Y para calcular un promedio de una variable discreta, ¿cómo hacíamos? Sumábamos, ¿sí?, los posibles valores de la variable, en este caso los posibles, no los observados, ¿no es cierto? Y cuando vimos media aritmética, los ponderábamos por las frecuencias, ¿sí?, observadas de cada uno de los valores de la variable, ¿no? Aquí, a cada valor posible lo ponderamos, lo multiplicamos, quiere decir eso, ¿sí?, por las probabilidades que tienen cada uno de estos valores posibles, ¿sí? A cada valor posible, que aquí está simbolizado como x sub i, lo vamos a multiplicar por p de x sub i, es decir, por la probabilidad de ese valor particular de la variable, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer para todos los valores de la variable, desde el primero, para i igual a 1, ¿sí?, hasta el último, para i igual a k, suponiendo que la variable esta discreta asumía k valores diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la vamos a simbolizar esta esperanza matemática con la letra griega mu, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos? De la misma manera que calculábamos la media aritmética para una variable discreta, ¿sí? Nada más que en lugar de ponderar por las frecuencias, que no podemos hacer porque todavía no han sido observados los valores de esta variable, los vamos a ponderar a cada uno de los valores, ¿sí?, por la probabilidad, ¿sí?
Y obviamente que ya no hace falta dividir sobre n, como hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos la unidad de las medidas, ¿sí? Cuando vimos estadística descriptiva, ¿sí? Porque aquí ya está cada uno de los valores de x multiplicado por un número entre 0 y 1. ¿Se acuerdan que estas probabilidades, ¿no? Por ejemplo, en enfoque frecuencial podían reemplazarse por las frecuencias relativas de la observación pasada de un fenómeno, de este fenómeno aleatorio, ¿sí? Y suponer que esas frecuencias relativas van a ser las probabilidades de la variable a futuro, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si reemplazamos entonces estas probabilidades por frecuencias relativas, ¿sí? Fíjense que aquí ya está implícitamente la división por n, porque cada frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividido n, ¿sí? Entonces habría acá un denominador común, sí, un denominador común, digo bien, que sería n, que podríamos sacar fuera del sumatorio, y sería lo mismo que a todo esto, ¿no? Dividirlo sobre n, y en vez de multiplicar por la probabilidad de x, por la frecuencia absoluta de este evento observado en el pasado, ¿sí? O sea que cuidado aquí, que entonces la única diferencia es que todo esto no se divide por n porque es como si implícitamente ya estuviera dividido sobre n, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A cada valor de x lo ponderamos por su probabilidad, ¿sí? Y luego sumamos todas estas multiplicaciones, ¿sí? Todos estos productos entre cada valor de la variable y su probabilidad asociada, o su probabilidad correspondiente, ¿de acuerdo? La suma de todos estos productos, ¿sí? Nos va a dar lo que llamamos la esperanza matemática, o la esperanza de x, ¿sí? Que simbolizamos con la letra y. ¿Sí? Damos ejemplos de cómo se calcula una esperanza para una variable aleatoria discreta, ¿sí? Primer ejemplo, supongamos que tenemos una variable aleatoria que es el número de veces que concurrió un cliente al comercio en el último mes. Y sabemos que los posibles valores de esta variable van de 1 a 7, fíjense que son números enteros, valores puntuales, ¿sí? Claramente el número de veces que concurre un cliente al comercio surge de un conteo, no de una medición, la variable es discreta. Y además conocemos las probabilidades de cada uno de estos valores, ¿sí? Ya tenemos como datos estas probabilidades, ¿sí? Por lo tanto, estamos frente a una variable aleatoria. Tenemos los posibles valores de la variable y las probabilidades de cada uno. Calculemos la esperanza. ¿Qué había que hacer según la fórmula anterior? Sumar todos los productos entre cada valor de la variable y su probabilidad. Entonces multipliquemos a cada valor de la variable por su probabilidad. 1 por 0,10, que es lo que está aquí, 2 por 0,16 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el último que es 7 por 0,08, ¿sí? Y a cada uno de estos productos hay que sumarlos, multiplicarlos. Fíjense que si hacemos toda esta cuenta, ¿sí? El resultado final es 3,82 y ahí tenemos la esperanza matemática, ¿sí? O el valor esperado de esta variable aleatoria x. ¿Cómo se interpreta? Bueno, se espera que en promedio, porque acuérdense que es un promedio, es una media, ¿sí? Cada cliente o un cliente concurra 3,82 veces al negocio, ¿sí? Por mes, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? En promedio es de esperar que cada cliente concurra 3,82 veces, o aproximadamente 4 veces por mes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos una variable aleatoria discreta tal que, y acá nos dan los valores de las probabilidades en forma de una función. Fíjense, nos dice que la probabilidad de que x se suma un valor particular de x se obtiene haciendo 1 sobre 55 por x al cuadrado. Pero solamente para los valores de x que van de 1 a 5 y son enteros. Con esto me estoy dando cuenta, fíjense. Aquí está la clave para entender que esta variable aleatoria era discreta. ¿Sí? Numérica, son números, sus posibles valores, y además discreta. Asume valores puntuales, enteros, ¿sí? Y además finito en este caso, ¿no es cierto? Del 1 al 5. ¿Sí? Claramente es un ejemplo de discreta, ¿no? Y que asume un valor cero esta probabilidad para cualquier otro valor, ¿sí? Cualquier otro valor que no esté entre el 1 y el, no sea del 1 al el 2, el 3, el 4 o el 5, ¿sí? Por ejemplo, si fuera 0 o un valor negativo, o si fuera un valor entero mayor a 6, o si fuera un valor no entero, ¿sí? Por ejemplo, 1,3, la probabilidad sería igual a 0, ¿sí? Justamente eso es otra forma de darse cuenta que es una variable discreta entre 1 y 5, ¿sí? Bien. Con esta información podemos armar una tabla en donde para cada valor de x encontremos su probabilidad. ¿Cómo hacemos para encontrar esta columna de las probabilidades? Simplemente reemplazamos en esta función a x por el valor correspondiente. Reemplazándolo a x por este 1, fíjense, 1 al cuadrado es igual a 1. 1 sobre 55 por 1 es 1 sobre 55, que es igual a 0,02.
Si reemplazamos x por 2, nos queda 2 al cuadrado, que es 4. 4 sobre 55 da 0,07. Y así sucesivamente vamos reemplazando a x por 3, después por 4, después por 5, ¿no? Elevando ese valor al cuadrado, multiplicando o dividiendo directamente sobre 55, ¿no? Y vamos teniendo estas probabilidades. Verificamos que la suma nos tiene que dar igual a 1, si no esto no sería una función de cuantía o función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Fíjense que todas las probabilidades fueron no negativas y la suma efectivamente da igual a 1. Tenemos una función de cuantía, ¿sí? Esto era una función de cuantía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si ahora queremos entonces calcular el valor esperado o la esperanza matemática de esta variable aleatoria x, simplemente teníamos que multiplicar a cada valor de x por su probabilidad y después sumar todas esas multiplicaciones, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo aquí, fíjense. 1 por 0,02 da 0,02. 2 por 0,07 da 0,14. Bueno, y así sucesivamente. Una vez que tenemos todos estos productos, los sumamos y el resultado, este 4,05, es nuestro valor esperado o esperanza matemática en este ejemplo. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo se calcula la esperanza de una variable aleatoria de tipo continua, ¿sí? Si x es una variable aleatoria continua, ¿no? El valor esperado de x se calcula integrando densidad, ¿sí?, de x multiplicada por x. Fíjense, decimos que el valor esperado de la variable x, que también vamos a simbolizar siempre con la letra griega mu, es la integral entre, si no llegamos a conocer el recorrido, esto significa cuál es el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí?, entre qué valores puede variar esta variable, podemos integrar entre menos infinito e infinito directamente, ¿sí? Si conocemos los valores mínimo y máximo de esta variable, los podemos reemplazar por el menos infinito y por el infinito, ¿sí? Pero si no, nos va a dar el mismo resultado porque acuérdense, la integral entre menos infinito y el valor mínimo va a ser 0, y la integral entre el valor máximo de la variable y el valor infinito va a ser también 0. Nos va a quedar la integral entre a y b, siendo esos valores a y b, ¿no?, el mínimo y el máximo de esta variable aleatoria continua, ¿sí? O sea que es equivalente a integrar entre menos infinito e infinito, ¿sí? ¿A quién? A x por f de x, por diferencial de x, ¿no es cierto? Porque estamos integrando, ¿no? ¿Sí? Esto es lo mismo que teníamos aquí. Nada más que fíjense, en vez de sumatorio, tenemos integral, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos? X por, acá también teníamos x por, ¿no es cierto? Cada valor de x multiplicado por la probabilidad de ese valor de x. Aquí, acuérdense que la función que sirve para calcular probabilidades no es una p de x, no es una función de cuantía, sino una función de densidad. Y la simbolizamos con f de x, f minúscula de x, ¿cierto? Por eso hacemos x por f de x en vez de x por p de x, ¿sí? En el campo discreto, a cada valor de x lo multiplicamos por la función de cuantía, por p de x. En el campo continuo, a x lo multiplicamos por f de x, la función de densidad, ¿sí? Acá no es para cada valor de x, porque acuérdense que esta es una variable continua, ¿sí? Asume infinitos valores dentro de menos infinito e infinito, ¿sí? Entonces no lo podemos hacer para cada valor puntual, porque hay infinitos valores, ¿sí? Lo hacemos integrando, encontrando toda la superficie debajo de la función de densidad multiplicada por x, ¿sí? O sea que es muy parecido al anterior, pero en el campo continuo, ¿sí? Y en el campo continuo, en vez de sumar, vamos a encontrar superficies, ¿sí? Ya no solo de f de x, sino de x por f de x, ¿sí? Esto es una forma de decir que a cada al rango de valores posibles de x lo vamos a multiplicar, lo vamos a ponderar por la densidad de x, que servía para calcular las probabilidades, ¿se acuerdan? ¿Sí? Veamos ejemplos, ¿sí? Supongamos que la variable aleatoria x tiene la siguiente función de densidad, ¿sí? Fíjense, f de x, la denotamos con f minúscula, ¿sí? Nos dicen que es igual a 3 por x al cuadrado sobre 125, siempre y cuando la variable esté entre 0 y 5. Este igual daría lo mismo ponerlo o no ponerlo, lo mismo que agregar un igual acá, ¿no es cierto?, junto con el 5. Porque se acuerdan que en el campo continuo eso no tiene ninguna diferencia. No así en el campo discreto. Bien. Entonces, ¿qué nos están dando como dato aquí? Que la variable es continua entre 0 y 5. Y que la función de densidad entre esos valores es 3x al cuadrado sobre 125. En cambio, la función de densidad para cualquier otro valor que no esté entre 0 y 5, ¿sí?, o sea, valores negativos y valores mayores a 5, ¿sí?, va a ser igual a 0. F de x
asume el valor 0, ¿sí? Es igual, o se posa sobre el eje de abscisas, ¿sí? Fuera de estos, o dentro, mejor dicho, de los valores del rango del intervalo que va de 0 a 5, ahí sí no es igual a 0, sino que asume lo que dicte esta función. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo calculamos la esperanza entonces? De acuerdo a la fórmula que vimos antes, había que integrar entre menos infinito e infinito a x por f de x diferencial de x. Fíjense, podemos integrar entre menos infinito e infinito o directamente, como ya sabemos que la variable va de 0 a 5, entre 0 y 5. ¿Sí? E integramos a x por f de x, pero f de x entre 0 y 5 era 3 por x al cuadrado sobre 125. Entonces reemplazamos a f de x por su igual, ¿sí? Por diferencial de x. Y luego resolvemos esta integral. Fíjense que acá esta integral, ¿no? Si multiplicamos la x por x al cuadrado, nos queda x al cubo. Y el 3 sobre el 125 hace de constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces podíamos sacarlo fuera de la integral, porque la integral de una constante por una función era igual a la constante por la integral de la función. ¿Sí? Nos queda entonces todo esto, 3 sobre 125 por la integral entre 0 y 5 de x al cubo diferencial de x. Y ahora sí resolvemos la integral, ¿sí? ¿Se acuerdan que para eso teníamos que aplicar alguna de las reglas que conocíamos de integración tradicional, ¿no? Cuando teníamos una función elevada, una variable elevada al cubo, como aquí, la integral era la variable elevada al exponente más 1 y todo eso dividido el exponente más 1. Aquí si tenemos x al cubo, la integral de eso era x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Por supuesto, entre los límites 0 y 5. ¿Sí? Próximo paso, resolver todo esto. ¿Sí? Ya saben ustedes cómo hacerlo, pero recuerdo por las dudas, esto era con regla de Barrow, ¿se acuerdan? El paréntesis. Primero reemplazo a x por un 5, hago 5 a la cuarta sobre 4, menos, y ahora reemplazo a x por un 0. 0 a la cuarta sobre 4, que eso va a dar 0. ¿No es cierto? O sea que aquí simplemente en este caso particular, donde el límite inferior fue 0, esto consiste en resolver 5 a la cuarta sobre 4. Y eso multiplicarlo por 3 sobre 125 y van a ver que el resultado es 3,75. Y ahí tenemos el valor esperado, la esperanza matemática de esta variable aleatoria continua. ¿De acuerdo? Veamos cuáles son las propiedades de la esperanza. Son muy parecidas a las propiedades de la media, son análogas de hecho, ¿sí? Pero en el campo de las variables aleatorias. ¿Sí? Fíjense, la primera propiedad es que la esperanza de una constante es igual a la propia constante. Como vimos con la media, ¿se acuerdan que la media de una constante era igual a la media? Y esto también, porque la esperanza es la media, nada más que de una variable aleatoria. ¿Sí? La segunda es que la esperanza de una constante más una variable es igual a la constante más la esperanza de la variable. ¿Sí? Igual que habíamos visto para la media aritmética. La tercera, que la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable, como si sacáramos la constante afuera, ¿no es cierto? La cuarta, que la esperanza de los desvíos respecto de la esperanza es 0. O sea que fíjense, esto es la media, ¿no? De los desvíos de la variable respecto a la media, pero en el campo aleatorio, ¿sí? ¿No? Pues hablamos de esperanza más que de media, ¿sí? Es igual a 0. Cuando vimos, cuando vimos estadística descriptiva, ¿sí? ¿Se acuerdan? Variables ya observadas, ¿no? Habíamos visto que esta propiedad también se cumplía, que la media de los desvíos de la variable respecto a la media aritmética, ¿sí? Daba igual a 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. O sea que son las mismas propiedades, pero sobre una variable aleatoria. ¿Sí? Bueno, ustedes deben estudiar las demostraciones de estas propiedades, ¿sí? Que las van a encontrar en el material didáctico de la materia, en la bibliografía obligatoria. ¿Sí? Son muy, muy simples, ¿sí? De hecho, las últimas se apoyan en las primeras, generalmente, ¿sí? Van a ver que son muy, muy sencillas, ¿sí? Cualquier duda, recuerden consultar a los docentes a través del aula virtual. ¿Sí? Bueno, varianza lo vamos a dejar para otro video, ¿sí? Hasta aquí llegamos entonces por hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nos vemos entonces en un próximo video en el que vamos a dedicarnos a la varianza de una variable aleatoria. ¿Sí? En este video vimos la esperanza matemática, ¿sí? También a veces se le dice directamente esperanza, ¿sí? El nombre completo es esperanza matemática, o también llamado valor esperado, ¿sí? Que no era otra cosa, recuerden, que el promedio de una variable aleatoria, de los posibles valores de una variable aleatoria, teniendo en cuenta las probabilidades de esos valores. ¿Sí? El próximo video entonces lo vamos a dedicar a la varianza de una variable aleatoria. Nos vemos pronto.